que tú te diste por mí, porque el Rey del universo abandona su corona y su manto real. No consigo comprender qué ves en mí. Nada puedo ofrecerte, solo un pobre corazón, pero tú aún sigues ahí y me aceptas como soy, me ayudas a seguir. Cuanto más te conozco a ti, Jesús, y pienso en aquella cruz, no lo puedo resistir, caigo rendido a ti, rendido a ti. Y es hoy que he decidido los errores del ayer abandonar. Aún no sé cómo ha pasado, pero siento un gran deseo de cambiar. Y aunque muchos no lo entiendan, yo te siento. Tú cambiaste mi lamento en grito de libertad, pero tú aún sigues ahí, me aceptas como soy, me ayudas a seguir. Cuanto más te conozco a ti, Jesús, y pienso en aquella cruz, no lo puedo resistir, caigo rendido a ti, rendido a ti. Y hoy soy feliz porque yo vi tu luz. Y aunque soy indigno, tú no me rechazas. Tu gracia infinita basta para mí. Me transformas con tu amor y me llevas a tu casa. Pero tú aún sigues ahí, me aceptas como soy y me ayudas a seguir. Cuanto más te conozco a ti, Jesús, y pienso en aquella cruz, no lo puedo resistir, caigo rendido a ti, pero tú aún sigues ahí y me aceptas como soy, me ayudas a seguir. Cuanto más te conozco a ti, Jesús, y pienso en aquella cruz, no lo puedo resistir, caigo rendido a ti, rendido a ti. Rendido a ti, rendido a ti. Un lindo día, mis queridos y apreciados hermanos. Gracias a Dios estamos con vida un día más y tenemos la oportunidad de compartir un estudio en la bendita y santa palabra que Él nos ha dejado para nuestra enseñanza. Queremos iniciar este devocional encomendando nuestras vidas y la dirección a Dios para que a través de su Espíritu Santo logremos entender lo que vamos a leer y pueda motivarnos a luchar por la vida eterna. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, engrandecido y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Queremos, Señor, agradecerte
por la vida que nos has regalado. Gracias también por el privilegio de darnos el tiempo para compartir un mensaje más de tu santa palabra. Señor, quiero pedirte que cada uno de los devocionales que se presenta sea de grande bendición para cada uno de mis hermanos, que puedan aprovechar al máximo cada una de las temáticas y por sobre todo que al ver la recompensa que tú has prometido, sientan el deseo de prepararse cada día. Ruego por cada uno de los hijos de tu pueblo, Señor, los que están pasando dificultades, sé con ellos, aquellos también que tienen escasez económica, sé tú obrando en sus vidas y proveyendo todo lo que necesiten para subsistir. También ayuda a tu pueblo al crecimiento espiritual, que podamos tener la firmeza de que tú estás con nosotros y de que a través de tu palabra podemos adquirir la vida eterna. Perdona nuestros pecados y da tu bendición a este devocional. En Jesús oramos y pedimos todo. Amén. Queridos y apreciados hermanos, saludos para todos los que están ahí dejando sus comentarios. Gracias por estar muy temprano ya con nosotros, compartiendo un devocional de la Santa Palabra de Dios. Sé que en algunos países ya es un poco tarde, pero gracias por apartar ese tiempo para acompañarnos en este devocional. Hoy vamos a ver el tema, el fruto del árbol de la vida. Esa será la temática que vamos a tener. Si tienen preguntas en relación a este aspecto, queridos hermanos, pueden hacerlo. Vamos a estar contestando los aspectos que ustedes deseen saber en relación al árbol de la vida. Primero debemos comprender que el árbol de la vida originalmente estuvo en el jardín del Edén. Todos creo que sabemos y reconocemos que Dios había creado un paraíso para el hombre. Dios había establecido un lugar especial, un lugar hermoso en el que el ser humano iba a vivir y, siendo obediente a Dios, podía preservar su vida por toda la eternidad. Ese paraíso que Dios había establecido tenía dos cosas muy especiales. Dios le había dado al ser humano la oportunidad de comer un árbol, otro no, y de ahí en general de todos los que estaban. Pero reconocemos que en el jardín del Edén, en el centro del jardín, habían dos árboles. Justamente en el centro de ese lugar precioso del paraíso que estaba acá en la tierra, habían dos árboles, uno al lado del otro. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal y el otro era el árbol de la vida. Los dos estaban en medio del paraíso de Dios, en medio del Edén que Dios había dado a nuestros primeros padres. Estando ahí, lógicamente, si Adán y Eva iban a comer del fruto del árbol de la vida, debían acercarse al fruto de la ciencia del bien y del mal, porque estaban a la par, estaban cerca. Lógicamente, al poder comer del árbol de la vida, Adán y Eva presenciaban también la grandeza, la hermosura del árbol de la ciencia del bien y del mal, y podían analizar, podían ver esa grandeza de ambos árboles, pero de uno de ellos tenían prohibido comer y del otro podían comerlo cuando ellos quisieran. Así era ese aspecto. Por eso es que Dios le había dicho a la pareja que no se separara, porque sabían que si uno solo iba a comer del árbol de la vida, se iba a acercar al otro árbol y Satanás aprovecharía esa situación para tentarles y hacer caer a uno. ¿Saben? La obra de Satanás podemos discernirla a través de la caída de los primeros padres acá en la tierra. ¿Por qué motivo? Satanás no va a tentar a un grupo en general. Satanás va a tentar a uno. Al hacer caer a uno, ese uno traerá la tentación y la invitación para los demás, y así se irá regando el pecado, la tentación y la desgracia a todo el grupo de personas. Así es eso. Hay un párrafo que quiero adelantarme en Maranata porque va relacionado a esto. Dios había dejado los dos
árboles a la par en el centro del jardín para que el ser humano pudiera comer de uno y el otro, aunque lo contemplaba, aunque veía la hermosura de él, no debía comerlo en ese lugar. Ahora, quiero adelantarme al devocional del 26 de diciembre solo para leer un parrafito muy especial. Ya cuando se llegue a ese devocional se va a explicar todos los detalles. Ahora solo quiero leer un párrafo en especial que dice: pregunté a uno de ellos, hablando la sierva de Dios de los otros mundos, cuando Dios dejó al ser humano en esta tierra, le presentó el mismo aspecto que le había presentado a los otros mundos que no habían caído en pecado. Hay una pregunta que me han hecho en varias ocasiones: los otros mundos que no han caído en pecado, fueron tentados, recibieron la tentación, sí o no. Ojo con lo que vamos a leer ahora y luego vamos a responder esa pregunta. Dice acá 366 de Maranata: pregunté a uno de ellos, a los moradores de los otros mundos, ¿por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra? Y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado o prohibido comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Vean el detalle tan interesante. Todos los mundos que no han caído en pecado, queridos hermanos, han recibido la misma prueba de lealtad a Dios. A todos los mundos que no han caído en pecado, se le presentó la misma petición de Dios: comerán de uno, mas no del otro. Y están en la misma posición. Los dos están a la par. Estaban los dos árboles, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro de la vida, pero les estaba prohibido comer de uno, y era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada uno de los mundos que no ha caído en pecado recibió la misma prueba de lealtad a Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante? Todos ellos han pasado la prueba. El único mundo, el único planeta que no pasó la prueba, lamentablemente, es el nuestro. El ser humano no pasó la prueba en la que Dios les había establecido. Y podemos decir, ¿por qué no la pasó? Por una diferencia muy amplia. Cuando Satanás, queridos hermanos, fue desterrado del cielo, Satanás no fue arrojado a un mundo que tuviera creación. Satanás fue arrojado a un mundo que estaba en tinieblas. Dios lo desterró del cielo, y Apocalipsis capítulo 7 dice: ay de los moradores de la tierra, porque ha sido lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y junto con él fueron arrojados al planeta Tierra los que le siguieron. Satanás no fue arrojado a los otros mundos que ya tenían creación. Si bien es cierto, los otros mundos tienen los dos árboles y no han comido de uno de ellos, pero ellos no tuvieron a Satanás tentándoles, como tentó a Eva y como luego hizo que tentara a Adán. La misma prueba, diferente tentación. Los seres de otro mundo tienen los dos árboles, pueden comer de ambos, dice el escrito, pero si comen del prohibido, caerán también. Pero ellos están en estricta obediencia. El ser humano, lamentablemente, desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, la oportunidad que tenían de comer el fruto del árbol de la vida les fue quitada. Y dice Maranata, el tema que corresponde para hoy, página 323. El fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén tenía virtudes sobrenaturales. Comer de él
significaba vivir para siempre. Era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial lo trasladó al paraíso que está en el cielo. Amén. Un detalle muy interesante. Dios ahora traslada el árbol de la vida al paraíso que está en el cielo. Recordemos lo que había pasado. Había pasado que el ser humano había desobedecido. ¿En qué parte del paraíso en el cielo se encuentra el árbol de la vida? Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos esa declaración tan importante. Capítulo 2, versículo número 7 de Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ojo con lo que estamos hablando en esta hora de la mañana. El árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso de Dios? Actualmente no está en la tierra, está en el cielo. El paraíso de Dios, hermanos, es la misma Nueva Jerusalén. Actualmente está en el cielo. Pero nosotros sabemos, según lo que nos enseña Apocalipsis, capítulo número específicamente 21, versículo número 10. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El paraíso actualmente está en el cielo, pero después de 1000 años, según lo que vamos a ver ya más adelante en los devocionales, descenderá del cielo y se establecerá nuevamente en este planeta. Lo dice también capítulo 21, el versículo número 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. O sea, que ha de descender a la tierra nuevamente. El paraíso de Dios, queridos hermanos, tuvo que ser trasladado al cielo. Dios le prohibió comer del árbol de la vida al ser humano. Dios, a la hora de expulsar al ser humano, no lo expulsó del Edén porque no quería que estuviera en un lugar bonito. No es esa la respuesta. Muchos dicen, porque era un lugar que ya no lo merecía, era un lugar que ya no debían estar ahí en el Edén, porque era muy bonito y ellos ya habían pecado. Ese no fue el motivo por el que Dios los sacó del Edén. ¿Cuál fue el motivo por el que Dios los expulsó del Edén? Génesis capítulo 3, versículo número 22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El motivo por el cual Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén no es porque era un lugar muy hermoso para ellos ya, sino porque ahí se encontraba el árbol de la vida y el ser humano tenía prohibido comer de ese árbol. Entonces, para que el hombre no alargara su mano, tomara del árbol de la vida de su fruto, comiera y viviera para siempre, Dios lo sacó del Edén. Dios lo pudo haber dejado ahí, pero si lo dejaba ahí, el ser humano ya con el pecado en sí, con la desobediencia, pudo haber alargado su mano y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Así como había alargado su mano para comer del árbol prohibido, podía alargar su mano y comer del árbol de la vida. Por eso fue que Dios lo sacó del huerto del Edén al ser humano. Y luego de eso, el árbol de la vida es trasladado al cielo.
al paraíso en el cielo, al Edén restaurado, a la nueva Jerusalén, al paraíso de Dios que un día ha de descender a la tierra. Ese árbol es trasladado al cielo. Ahora se encuentra ya, queridos hermanos. Pero hay una promesa muy especial. Apocalipsis capítulo 22, verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad. ¿Qué ciudad? Ya lo vimos, la Nueva Jerusalén. A uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Acá voy a tocar dos puntos relevantes. El libro de primeros escritos, para todo el que lo tenga puede leerlo, el que no lo tenga puede descargarlo de manera virtual, de manera en el celular, para que puedan leer estos aspectos. Primera pregunta: ¿cómo es que el árbol de la vida está a un lado y a otro lado del río de la vida? Recordemos el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 22 nos habla de esos aspectos. Capítulo 21 también nos da a conocer el trono de Dios. Se nos dice que en la Nueva Jerusalén está el trono de Jesús. Del trono sale un río transparente como el cristal, dice ahí. Un río que es el llamado río de la vida. De ese río que pasa en medio del paraíso, dice que se encuentra el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida está a un lado y al otro lado. ¿Por qué tocó este aspecto, hermanos? Hay predicadores en el adventismo nominal que dicen que hay dos árboles de la vida. Que uno, a un lado del río de la vida estará el árbol de la vida, y que al otro lado el de la ciencia del bien y del mal. Pero que los dos son de la vida y que son dos árboles diferentes. A un lado y a otro lado del río de la vida. Eso expresan muchos. Quiero decir, hermanos, eso es un error. El árbol de la vida, según el libro de primeros escritos, hace un arco en el aire con sus raíces. ¿Qué es lo que estoy hablando acá? Está el árbol, está el tronco, pero en el aire sus raíces se dividen en dos, formando un arco. La mitad de sus raíces van para un lado del río y la mitad van para el otro. Hacen como un arco con sus raíces, y por bajo de esas raíces pasa el río de la vida. Así es como el árbol está a un lado del río y al otro lado del río. No es que sean dos árboles, es un árbol de la vida, solo que se divide en dos partes para llegar a un lado y al otro lado del río. ¿Qué otro aspecto es relevante? Dice el versículo que acabamos de leer. Repetiré esa parte. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Otro detalle que debemos saber, hermanos: los que se salven, los redimidos, hemos visto: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, decía Apocalipsis capítulo 2. ¿Quiere decir que los redimidos van a comer del árbol de la vida? ¿Lo van a comer todos los días? No. Eso es algo que debemos saber. El fruto del árbol de la vida se comerá cada mes. Por eso es que la Biblia nos enseña en el libro de Isaías, capítulo número 66, versículo número 22 y 23, dice el versículo 22: porque como en los cielos nuevos y en la nueva tierra, o sea, en la nueva Jerusalén, ya haber descendido a la tierra, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué de día de reposo en día de reposo? Porque el sábado se ha de guardar por toda la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Y por qué de mes en mes? Porque cada mes a todos los redimidos se les dará la oportunidad de comer del fruto del árbol de la vida.
Todos los días van a poder comer de todos los demás árboles, pero una vez por mes irán al paraíso de Dios, a la nueva Jerusalén, tomarán del árbol de la vida y comerán de él. No se va a comer todos los días. Otro detalle, queridos hermanos, que yo quiero recalcar acá. Esto es lo que yo he comprendido en relación a esto. He analizado mucho ese párrafo, he analizado varios párrafos, lo he compartido con ministros para poder llegar a un acuerdo en ese aspecto y hemos concordado con el mismo aspecto. Recuerdo el pastor Felipe Acuña, los pastores acá, hemos analizado mucho el aspecto de si van a ser frutos diferentes del árbol de la vida. Porque siempre se nos ha explicado, siempre se nos ha enseñado que cada mes va a dar un fruto diferente, que un mes va a dar mango, que una vez va a dar zapote, que una vez va a dar tal cosa. O sea, eso se nos ha explicado, que el versículo dice y que producen 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, se ha explicado siempre que van a ser frutos diferentes. Según lo que hemos logrado entender en los párrafos, queridos hermanos, no van a ser frutos diferentes. Será el mismo fruto, solo que cada mes dará su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbol no va a tener frutos toda la vida. O sea, en ese sentido, sino que cada mes dará el fruto para el ser humano. O sea, dando a conocer de que no lo vamos a poder comer todos los días, sino cada mes da su fruto. O sea, cada mes al ser humano le dará de su fruto para que el ser humano coma y viva para siempre. No es que un mes va a echar un fruto, se van a acabar todos esos, luego va a dar otro tipo de frutos. No es así. Según lo que hemos logrado entender, será el mismo fruto, solo que el ser humano cada mes tendrá la oportunidad de recibir de ese fruto, comer y vivir para siempre. Por eso dice, cada mes dará su fruto. Como que yo les diga, cada mes le voy a dar comida. De ese punto de vista. Así es como lo hemos comprendido de acuerdo al espíritu de profecía. Será el mismo fruto, solo que cada mes el ser humano tendrá la oportunidad de comerlo. Por eso dice, dará su fruto cada mes. El versículo no dice, dará su fruto diferente cada mes. Eso es algo que lo hemos debatido bastante, hermanos, y hemos llegado a ese punto, a esa perspectiva de acuerdo al escrito inspirado, que no van a ser frutos diferentes. Será el mismo fruto, solo que cada mes se le dará al ser humano. Sigue diciendo Maranata. Los santos redimidos que han amado a Dios. Ojo con esta declaración. Los santos redimidos que han amado a Dios y guardado sus mandamientos aquí, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Comerán de él con toda libertad, tal como lo hicieron nuestros primeros padres antes de su caída. Las hojas de ese árbol inmortal y de amplia copa serán para la sanidad de las naciones. Habrán desaparecido todos sus infortunios. Jamás volverán a sentir los efectos de la enfermedad, la tristeza y la muerte, porque las hojas del árbol de la vida los habrán sanado. Jesús verá el fruto de su trabajo y se sentirá satisfecho. Cuando los redimidos, que fueron objeto de angustias, fatigas y aflicciones, que gimieron bajo el peso de las calamidades, se reúnan en torno al árbol de la vida para comer de su fruto inmortal, del que nuestros primeros padres perdieron todo derecho por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Ahí jamás habrá peligro de volver a perder el derecho al árbol de la vida, porque el que condujo a la tentación y al pecado a nuestros primeros padres será destruido en ocasión de la segunda muerte. Ya no habrá quien ponga tentaciones al ser humano y no habrá peligro
de que se vuelva a quitar la oportunidad de comer del árbol de la vida. La condición para comer del árbol de la vida era obedecer todos los mandamientos. Adán cayó por desobedecer. La obediencia mediante Cristo Jesús confiere al hombre perfección de carácter y derecho al árbol de la vida. En el testimonio de Jesús a Juan, están plenamente establecidas las condiciones para participar otra vez de ese fruto. Y Apocalipsis 22:14, versión Reina Valera. La antigua Reina Valera dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Otras versiones dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Guardando los mandamientos de Dios. Hermanos, la condición está ahí. El árbol de la vida ha sido prometido, ha de ser dado a los redimidos, pero antes de poder comer del fruto del árbol de la vida, hay que cumplir la condición: estricta obediencia a los preceptos de Dios. Adán y Eva tuvieron también ese mismo requisito: obediencia al mandato de Dios. No comas de este fruto y vas a comer de este por toda la eternidad. Pero Adán, al desobedecer, Adán y Eva, la palabra, el mandamiento de Dios, fueron privados de comer del árbol de la vida. Así nosotros, hermanos, si somos obedientes, se nos dará del fruto del árbol de la vida. Si somos desobedientes, no probaremos el fruto del árbol de la vida. Queridos hermanos, debemos prepararnos, debemos ser obedientes. La condición está, la promesa está: al que venciere le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Eso te ha prometido Dios, eso ha prometido nuestro Creador. La pregunta es: ¿qué tan obediente estoy siendo para llegar a obtener esa promesa? ¿Qué tan bien estoy obedeciendo los preceptos de Dios para poder entrar por la ciudad y probar del fruto del árbol de la vida, comer, vivir para siempre, sin enfermedad, sin angustia, sin dolor, sin llanto, sin lamentaciones, sin nada de eso? Querido hermano, la promesa es grande. Prepárate, sé obediente a Dios. El tiempo se ha acortado, el tiempo se está terminando. Debemos prepararnos para pronto participar de esa maravillosa promesa. ¿Quieres del árbol de la vida, querido hermano? Yo sí quiero probar de ese fruto tan anhelado por todas las generaciones. Preparémonos para estar en ese lugar, disfrutando de la maravillosa recompensa de parte de Dios. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Si tienen una pregunta, pueden dejarla en los comentarios y luego vamos a contestarla. Pero por el momento vamos a orar. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, quiero agradecerte, amado Padre, porque nos das la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Ruego que puedas capacitarnos para ir entendiendo tu palabra, para ir comprendiendo los aspectos que en ella están escritos y sobre todo para poder ser fieles y ganar la victoria sobre el mal. Ruego, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Provee todo lo necesario en los hogares de cada uno de tus hijos, que puedan tener un crecimiento espiritual por sobre todas las cosas, pero también solvencia económica para poder subsistir en esta tierra. Ruego que puedas obrar en los cuerpos de cada uno de tus hijos que se encuentra adolecido por enfermedades. Señor, sé con ellos. También a todos aquellos hermanos que están sufriendo la pérdida de sus cosas por lo que ha pasado acá en Centroamérica. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos en Guatemala, en Honduras, que han sufrido devastación, y ayúdales a comprender que todo lo material es pasajero, pero que lo más importante es tener tu amor en sus corazones. Ruego que ayudes también a cada uno de aquellos que no ha conocido el mensaje verdadero. Ayúdale, Señor, para que puedan sentir el deseo de obtener la verdad, y que cuando tú mandes a tus siervos a presentarse delante de ellos, puedan aceptarles con gozo, con alegría y con la disposición de obedecer tu palabra. Acompáñanos cada día y ayúdanos a ser vencedores y a poder comer un día del fruto del árbol de la vida. En Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén. Bien, queridos y apreciados hermanos, gracias por habernos acompañado
en este estudio. Bueno, creo que no hay preguntas en relación al tema del árbol de la vida. Quiero saludar a los que nos han acompañado. Saludos a nuestra hermana Yuli Cañari hasta el país de Chile. Saludos hermano Jorge Huamanchau, que también nos ha acompañado. Saludos hermana María Robles Rodríguez hasta el país de México. Saludos también hermana Amparo Osa, que nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Saludos hermana Dina León Leiva, que ha estado compartiendo con nosotros el devocional. Saludos también nuestro hermano Gadiel Macías. Gracias, apreciado hermano, por estar compartiendo con nosotros en un devocional. Esperamos pronto poder conocernos ya en persona y poder conversar de lo maravilloso que es Dios en nuestra vida. Saludos hermana Gilda Salvatierra también. Saludos hermana Ana Sandoval, que el Señor le bendiga y grandemente a su hogar también. Saludos hermana Dina León Leiva, gracias por los comentarios. También Pastor Enrique Ramos, que el Señor pueda bendecirle la obra que desarrolla en el oriente de nuestro país. Saludos hermana Noris Pineda hasta el país de México. Saludos hermana Mace Ruiz, que también nos ha acompañado, que día tras día parte del tiempo para compartir con nosotros. Hermana Nico Varías también, feliz día, bendiciones para usted, bendiciones para su esposo, nuestro hermano Eugenio Varías también. Saludos hermana Berta López hasta San Miguel, acá en el oriente del país. Saludos hermana Patricia Tapiero, que también nos ha acompañado. Hermana Esperanza Linga Malca, también bendiciones, feliz día. Hermana Amparo Osa, gracias por los comentarios. También gracias hermana Esperanza Malca por los comentarios. Saludos hermana Cecia Macklin, que nos ha acompañado también. Ánimo siempre. Hermana Linda Godoy también, que el Señor pueda acompañarle, pueda bendecir grandemente a su hogar. Saludos también para nuestra hermana Gladys López, también que nos ha acompañado. Saludos, gracias hermana María Robles Rodríguez por los comentarios. Saludos hermana Pauli Wox, también hasta Guatemala. Bendiciones hermana Pauli, gracias por acompañarnos. Saludos también para nuestro hermano Jesús Salguero, que nos ha acompañado. Hermano Antonio Elías, hermano Luis, el apellido no lo tiene. Aparece una Y, una C y una L. Bendiciones, hermano Luis. Saludos también, hermana Diana Masajo, que nos ha acompañado. Saludos, hermana Doris Sofía Avilés. Saludos, hermano Wilson Vázquez. Y saludos para todos los que van a ver después la transmisión, ya cuando esté solo grabado. Saludos también, hermana Patricia Tapiero, hasta Colombia. Bueno, nos comenta que es de Colombia. Bendiciones para todos, amados hermanos. Los esperamos siempre con los devocionales. Y si hay preguntas, a algunas personas les respondo así en privado, pero a otros lo respondo en tema para que los demás puedan comprender. Así que, queridos hermanos, feliz día, bendiciones. Si tienen preguntas pueden hacerlas. Si quieren los párrafos de primeros escritos que he mencionado, pueden escribirme en privado y yo se los envío a manera de mensaje. Bendiciones y feliz día para todos.